Buenas tardes. Soy la doctora Briseida Valadez, especialista en el tema de semiótica de Peirce, y voy a hablar acerca de las 3 categorías que ha desarrollado. La primeridad es una concepción del ser o la experiencia emocional. La segundidad es el modo de ser o la experiencia práctica. La terceridad es la categoría del pensamiento, es decir, la experiencia intelectual. Estás en lo correcto. Buenas tardes, yo soy Angélica Rodríguez. En este caso les explicaré el proceso de semiótica. Este es triádico porque tiene 3 signos. El primer signo es una unidad mínima de significación, cosa o fenómeno. Este signo es un representamen. El objeto, el segundo, puede ser real o representado por el signo. El interpretarlo, el signo, desencadena un interpretante, creando la primera semiosis. Y este es infinito. Buen día, estimada concurrencia. Yo soy Anabel Durán, especialista en Lev Vygotsky. Vygotsky distingue 4 dominios en el estudio genético de los procesos psicológicos, los cuales son filogenético, histórico-cultural, ontogénico y microgenético. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece 2 veces. Primero, en el ámbito social, es decir, el interpsicológico, y más tarde en el ámbito individual, es decir, en el interior del propio niño. A este le llamaremos intrapsicológico. Este origen social lo encontramos en 2 planos o niveles. A un nivel micro, en donde se presenta en la familia, y a un nivel macro. Este puede presentarse en diferentes instituciones, como son la escuela. Para Vygotsky, los signos son los elementos que proporcionan un cambio en la naturaleza social del hombre, al cambiar su forma de relacionarse con el ambiente natural. Por lo tanto, los signos se adquieren a través del completo proceso histórico, social y cultural. En la interacción entre adultos y niños, entre una generación de viejos y jóvenes, y entre iguales con mayor y menor desarrollo, y llegan a convertirse en los instrumentos del pensamiento, de la comunicación. Podríamos decir que los signos se adquieren de generación en generación, relacionando con su entorno social y cultural. Por su atención, gracias. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Melissa Hernández. Soy especialista en la teoría de Ferdinand Saussure. Él establece 3 primeros principios. El primero es la diferencia entre la lengua y el lenguaje. Entonces hablamos que el lenguaje viene de forma natural, mientras que la lengua se adquiere de manera social. El segundo término habla de la lengua y el habla. La lengua es social, sin embargo, el habla es un resultado del código del mecanismo psicofísico, es decir, es individual. El tercer punto habla del signo lingüístico. Este se da con el uso del signo lingüístico, es decir, el significado corresponde al concepto, mientras que el significante es el conjunto de fonemas que se convierten en sonido cuando los pronunciamos. Para transmitir el significado, el signo lingüístico es arbitrario por su carácter lineal. Muchas gracias. ¿Qué tal? Yo soy la doctora Florentina Mota. Les voy a comentar algunos aspectos importantes de Chomsky. Para iniciar, él dice que la capacidad del habla es innata. El lenguaje se adquiere durante la infancia, ya que es más fácil, lo que explica con la gramática universal, y menciona que comienza en el nacimiento hasta la preadolescencia. Literalmente decía que todos pasábamos por un periodo madurativo específico, en que gracias a los estímulos externos adecuados, nuestra capacidad para hablar un idioma se desarrollará rápidamente. Esta gramática tiene reglas para hablar, escribir y escuchar cada lengua. Se dice que es generativa porque tiene su origen en las lenguas y no puede ser concebida fuera de ella. Y transformacional porque va de una estructura profunda a una superficial. Muchas gracias. Buenas tardes, soy el doctor Andrés Manuel y les voy a hablar del enfoque conductista de Skinner. Skinner adopta una posición empirista, es decir, considera que el desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de estímulos externos. El lenguaje son respuestas que el niño aprende por condicionamientos aparentes, respuestas que son verbales e intraverbales de manera secundaria.
Skinner clasifica las respuestas verbales de un modo original. Distingue 4 tipos de respuesta: los mandos, los tactos, las respuestas ecoicas y las respuestas autocríticas. Todo esto lo planteó en su libro Conducta Verbal, publicado en 1957. El conductismo por aquella época estaba en auge y se planteó que explicase el comportamiento verbal. Hizo que los estudios se fijasen en el contexto y la forma de hablar del niño, lo que se llegó a llamar Baby Talk. También permitió los programas de tratamientos de niños con alteraciones del lenguaje. Los estímulos no se analizan aisladamente, sino que se estudian en el episodio verbal global, la conversación. Lo más importante del conductismo es precisamente la controversia que se creó en torno a él mismo. Muchas gracias. Hola, yo soy la doctora Jennifer. Les voy a hablar acerca de la teoría de Piaget. Piaget plantea la teoría genética y formal del conocimiento, según la cual el niño debe dominar la estructura conceptual del mundo físico y social para adquirir el lenguaje. Él nunca formuló una teoría sobre el desarrollo del lenguaje, pero escribió muchos libros en los que habló del lenguaje, según los cuales el lenguaje es equivalente a la inteligencia. Desarrolló una teoría sobre el desarrollo de la inteligencia en 1923, el cual se publicó, llamado El lenguaje y el pensamiento en el niño, donde establece la primicia del pensamiento. El lenguaje sería un producto de la inteligencia, por lo que el desarrollo del lenguaje es el resultado del desarrollo cognitivo. Gracias. Gracias por su atención.